El paciente por el que luché durante horas, el amado hijo adoptivo de mi esposa, murió en mi mesa de operaciones. Era también el hijo único de su antiguo amante. Esa fue la secuencia de hechos que me llevó a estrellarme contra la pared, con la nuca golpeándose contra el azulejo frío con un golpe sordo. Me deslicé al suelo, con la vista borrosa, pero el mundo no se detuvo ante mi desorientación. Mi esposa, Isabelle, estaba de pie junto a mí, con el rostro destrozado por la ira, completamente indiferente a mi estado. ¿Por qué no lo salvaste, Leo? ¿Por qué? Gritó, y su voz resonó en el estéril pasillo del hospital. Mi asistente médica, la doctora Chloe Reed, corrió a mi lado y me ayudó a ponerme de pie con firmeza. Isabelle, el doctor Vance hizo todo lo posible, dijo. Su voz era tranquila pero firme, una pequeña isla de razón en un mar de caos. En ese momento, Marcus, el examante de Isabelle, corrió por el pasillo con los ojos encendidos. Me agarró la pechera de la bata quirúrgica, tenía los nudillos blancos. Lo hiciste a propósito, ¿verdad?, escupió, con la cara a centímetros de la mía. Intenté negar con la cabeza para encontrar las palabras que explicaran la situación imposible a la que nos enfrentábamos. Señor Thorne, le aseguro que hice todo lo que estaba en mi mano. Daniel, su hijo, había sufrido un accidente de coche catastrófico. Fue Isabelle quien lo llevó al hospital, pero ya era demasiado tarde. El impacto le había roto el bazo, lo que le provocó una hemorragia interna masiva e incontrolable. Comprendí su dolor. Sabía cuánto Isabelle siempre había tratado a Daniel como si fuera su propio hijo. Me había suplicado, con los ojos abiertos por el terror, que le salvara la vida. Sabía que aceptar su muerte no sería inmediato ni fácil para ella. Esperaba que se pusiera histérica, pero también pensé que, una vez superada la impresión inicial, sería ella quien me defendería. En cambio, levantó la mano y me dio una bofetada fuerte, un sonido agudo y definitivo en el silencioso pasillo. Leo, estoy muy decepcionada de ti, dijo. Su voz rezumaba veneno. Nuestro bebé ni siquiera había nacido, solo era un conjunto de células. Pero Daniel era una persona real. ¿Cómo pudiste dejar que tus sentimientos personales se interpusieran y matarlo? Chloe miró a Isabelle con una expresión que mezclaba asombro y confusión. Isabelle, ¿cómo puedes decir eso? Al ver que Marcus retiraba el puño, listo para golpearme de nuevo, Chloe se interpuso rápidamente entre nosotras. Por favor, cálmese, señor Thorne. Realmente lo intentamos todo. Pero Marcus estaba fuera de sí, e Isabelle era su oyente dispuesta. Me miró como si fuera un criminal en juicio, con los ojos llenos de pura decepción. El dolor de perder una vida joven en mi mesa era una pesada carga, un peso que se asentó en lo más profundo de mi alma, no menos profundo que su propio dolor. Pero la acusación de Isabelle, su duda sobre mi integridad, me dolió muchísimo más. No tuve fuerzas para hablarle. Intenté pasar junto a ella, buscando un espacio tranquilo para procesar el fracaso. Pero me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Tu silencio es una admisión de culpa, ¿verdad, Leo? Sus manos, que siempre había sabido que eran delicadas, parecían pinzas de acero. Mi muñeca, ya dolorida por las largas horas de cirugía, me dolía terriblemente bajo su agarre. Tengo la conciencia tranquila, dije en voz baja y firme. ¿Sabes en qué estado estaba cuando llegó? Pero mis palabras no parecieron registrarlas. Ella siguió insistiendo, alzando la voz de nuevo. Deja de poner excusas. Con tus habilidades, podrías haberlo salvado. Sabes que podrías haberlo hecho. Lo dejaste morir a propósito. Es imposible razonar con alguien que ya ha decidido sobre tu culpabilidad. Mis colegas, reunidos en el pasillo, permanecieron allí, atónitos y en silencio. Era mi esposa, una respetada abogada, quien cuestionaba mi ética médica y mi humanidad básica por el hijo de su examante sin la menor prueba. Aparté sus dedos de mi muñeca, mirando directamente su rostro contorsionado y furioso. Isabelle, ¿acaso te oyes ahora mismo? Intenté contener mi ira y decepción. Pero mis manos, apretadas en puños a los costados, temblaban incontrolablemente. Mi contención solo parecía alimentar su ira. Se convirtió en un animal acorralado, arañándome y golpeándome con desenfreno. ¿Por qué lo mataste?
¿No era ya bastante dura la vida de Marcus tras perder a su esposa? ¿Por qué tuviste que arrebatarle la única familia que le quedaba? Sus afiladas uñas me arañaron la cara, dejándome varios cortes punzantes y sangrantes. Al ver que no me resistía, un destello cruel apareció en los ojos de Marcus. Se abalanzó sobre mí, con los puños al aire, asestando golpes en mi cuerpo como un diluvio repentino. Ni siquiera tu esposa te cree. ¿Cómo te atreves a decir que no lo hiciste a propósito? Asesino. Te haré pagar por la vida de mi hijo. Durante un largo instante, no supe qué me dolía más, si el dolor físico que me recorría el cuerpo o el dolor aplastante en el corazón. Una enfermera finalmente tuvo la serenidad de llamar a seguridad. Aunque 2 guardias sujetaban a Marcus, él seguía dándome patadas. Retrocedí, agarrando a Isabel, que seguía intentando arañarme, con su cuerpo agitándose contra el mío. Mi esposa, a quien siempre había conocido como una mujer de la alta sociedad, elegante y serena, ahora parecía una luchadora callejera. Su cabello, normalmente perfecto, era un revoltijo alrededor de su rostro sonrojado y sudoroso. Espera, Leo, gruñó. Te voy a demandar. Voy a conseguir justicia para Daniel. Derrotado, la solté. Inmediatamente sacó su teléfono y ahí mismo, frente a mí, contactó al Centro de Evaluación de Negligencia Médica. Al oírla hablar por teléfono, Marcus se liberó de repente del control de seguridad. Isabel, basta. Daniel se ha ido. No quiero que sufra más escrutinio público. Dicho esto, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar en silencio. Era una actuación, lo vi, pero Isabel estaba completamente engañada. No puedo creer que Daniel muriera así, dijo con voz firme y convencida. Merece justicia. Rodeó a Marcus con el brazo, ofreciéndole su hombro para consolarlo, y se giró para dejarme solo con una última mirada gélida. Al verlos alejarse juntos, tan cerca y unidos en su dolor contra mí, un profundo dolor me inundó el corazón. De vuelta en mi oficina, me desplomé en el pequeño catre del rincón, sintiéndome débil y vacío. Las luces fluorescentes del techo parecían anormalmente fuertes, haciéndome doler los ojos como si algo dentro de mí estuviera a punto de estallar. Dicen que los hombres no deben llorar. Pero lágrimas silenciosas comenzaron a recorrer mis mejillas. Al rozar los cortes recientes de mi cara, el dolor era agudo y terriblemente real. Daniel era solo el hijo de Marcus con su difunta esposa, Clara. La reacción dramática de Isabel, su dolor posesivo, la hacía parecer como si Daniel fuera de su propia sangre. Era ridículo. ¿Acaso pensó siquiera en lo que me estaba pasando? Era abogada, alguien que supuestamente dedicó su vida a la búsqueda de la justicia, pero creía que yo dejaría de lado mis años de formación y mi juramento sagrado, simplemente porque el paciente era el hijo de su examante. Doctor Vance, quizás debería curar esas heridas, dijo Chloe en voz baja, apareciendo en mi puerta. Hace calor aquí, no querrá que se infecten. Me dio una botella de yodo y unos hisopos de algodón. Me miré en un pequeño espejo de la pared. Mi cara era un desastre de arañazos rojos, marcas de ira dejadas por la mujer que amaba. Cada roce del hisopo me provocaba una nueva oleada de dolor ardiente. ¿Ese hombre es pariente de tu esposa?, preguntó Chloe, vacilante. ¿Crees que realmente me demandará? Mi mano se detuvo. Él fue su primer amor, dije, con un sabor a ceniza. Y, sinceramente, no tengo ni idea de si lo logrará. Parecía bastante decidida. Quizás deberías intentar hablar con ellos, suavizar las cosas, sugirió con amabilidad. Una demanda sería un gran dolor de cabeza para todos. No tengo nada que ocultar. Me mantengo firme en mis acciones, dije, frotándome las sienes doloridas. Si de verdad me demanda, que así sea. Ese será el fin de nuestro matrimonio. Chloe insistió, su preocupación era genuina. La relación entre médicos y pacientes ya es muy tensa. Una demanda sería terrible para su reputación y para los hospitales. Quizás si hablaras con tu esposa, podría ayudar a la familia a calmarse. Todo el malentendido se aclararía. Sabía que tenía buenas intenciones, pero no lo entendía. Isabel, una abogada de renombre, fue quien lideró la iniciativa. La sola amenaza de una demanda ya era bastante perjudicial. La percepción pública es algo muy poderoso.
Ella sabía exactamente el impacto que esto tendría. Pedirme que fuera a defender mi caso me pareció un insulto tanto a mi profesión como a mis sentimientos destrozados. Aunque me humillara, no podría detenerla si ya había tomado una decisión. No fue un simple malentendido. Marcus estaba causando problemas a propósito, y ella lo estaba ayudando. Agotada, finalmente me fui a casa, pero Isabel no estaba. Acostada sola en nuestra cama, repasé la cirugía en mi mente, cuestionando cada decisión, cada movimiento. ¿Tenía segundas intenciones? Solo pensarlo me hizo sudar frío. Me incorporé y me di 2 bofetadas en la cara. Tranquilízate, Leo. Entonces vibró mi teléfono. Era un vídeo de Marcus. El pie de foto decía, Dr. Leo Vance, una auténtica vergüenza para la profesión médica. Si yo fuera tú, me daría demasiada vergüenza vivir. El conflicto en el hospital esa mañana ya se había vuelto viral. Los comentaristas, indignados y conociendo solo una versión de la historia, me destrozaron. Supuestamente, un niño había muerto por la negligencia intencional de un médico. Las madres, en particular, fueron implacables. Compartieron el vídeo por todas partes, con comentarios llenos de virulencia. Aprovechando el impulso, Marcus creó una cuenta nueva, donde publicó un lamento entre lágrimas por la pérdida de su esposa y ahora de su hijo. Mientras lloraba frente a la cámara, se aseguró de mostrar su muñeca, mostrando una colección de cicatrices antiguas y recientes de supuestos intentos de suicidio. La efusión de compasión fue inmediata e inmensa. Nunca me acusó directamente, pero cada palabra que escribió fue un arma cuidadosamente elaborada, guiando a su audiencia para atacarme. El hospital emitió una explicación oficial y una disculpa por la angustia de la familia, pero nadie se la creyó. En un solo día, me convertí en un asesino vilipendiado ante la opinión pública. Isabel no volvió a casa esa noche. No contestó mis llamadas ni mis mensajes. Observó desde la barrera cómo el hospital y yo estábamos sumidos en el caos, sin decir nada para defenderme. En cambio, echó más leña al fuego al publicar una foto de un documento de demanda en los comentarios del vídeo de Marcus, escribiendo, mis condolencias, te ayudaré a buscar justicia. Así que hablaba en serio. No dormí nada esa noche. Mi insomnio se vio interrumpido por otro mensaje de Marcus. Era una foto. En ella, Isabel dormía en un sofá y él se tomaba una selfie, acurrucado muy cerca de ella. La pose era íntima y posesiva, y me dio asco. Le siguió un mensaje de voz. Isabel estaba agotada, así que se queda en mi casa, dijo, enfatizando la palabra agotada. No había rastro alguno de un padre afligido en su tono. Era pura provocación. Doctor Vance, he estado pensando. Si se disculpa públicamente, convenceré a Isabel de que retire la demanda. Ya sabe cómo es. Siempre es terca cuando se trata de mi bienestar. Todo era alarde y burla. ¿Disculparse por algo que no hice? Jamás. Si Isabel quería armar un escándalo, que lo hiciera. Ya no me importaba. Desde luego, no iba a pedirle a Marcus que convenciera a mi esposa de que retirara una demanda infundada en mi contra. La humillación sería insoportable. En el mundo de Isabel, parecía que bastaba una mirada de Marcus para perderlo todo. Al día siguiente, el jefe del hospital me llamó a su oficina. Leo, esto es un asunto personal. Tienen que resolverlo en casa, dijo con el rostro preocupado. Deberías reunirte con la familia del difunto y aclarar este malentendido. Lo miré, sintiendo una oleada de impotencia. Jefe, no le temo a una investigación. Una autopsia demostrará mi inocencia. El problema es que la gente, encabezada por mi esposa, cree que fui negligente a propósito. Para asegurarme de que Marcus no pudiera retractarse, también contacté personalmente al Centro de Revisión de Negligencia Médica. Veamos qué lado se inclina la balanza de la justicia. Leo, las cosas son diferentes porque tu esposa está involucrada. Tienes que entenderlo, ¿verdad?, insistió. Es normal que una familia se emocione y no pueda aceptar el resultado. Como médicos, es nuestro trabajo resolver estos malentendidos. Su esposa es clave. Esbocé una sonrisa amarga. Está bien, lo entiendo. Tenía razón.
Toda esta situación se había descontrolado por mi historia personal con Isabel y Marcus. La encontré en el apartamento de Marcus. Lo miraba con expresión preocupada antes de aceptar bajar a hablar conmigo. Le rogué que entrara en razón. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? No tenía segundas intenciones. ¿Y si le pido al jefe que te deje ver los registros quirúrgicos completos y sin editar? No se pueden falsificar. Ella simplemente replicó con voz fría. Leo, ¿de qué tienes tanto miedo? ¿Te sientes culpable? Estaba desesperada, con la voz entrecortada por las lágrimas contenidas. Ven a casa conmigo, Isabel, por favor. Si pudiera llevarla de vuelta al hospital, mostrarle los historiales, las tomografías, los registros detallados que explicaban cada decisión que tomé, tendría que ver la verdad, pero no se conmovió. Marcus no está bien ahora mismo. Si algo le pasara, sería un desastre para ti. Hasta que no se publiquen los resultados de la evaluación, no deberíamos tener mucho contacto. No sería justo para mi clienta. Usar mi bienestar como excusa para estar con otro hombre. Saqué mi teléfono y le enseñé la foto que Marcus me había enviado. ¿Así es como lo acompañas? Su rostro se irritó al ver la imagen íntima, pero se recompuso rápidamente. Solo le preocupaba que te preocuparas por mí. No le des demasiadas vueltas. No pasa nada entre nosotros. Incluso tuvo la audacia de instarme a no dejar que esto nos separara como pareja. Fue mi decisión profesional apelar en nombre de Daniel. No entendí su lógica. ¿Por qué? Isabel se frotó las sienes con cara de fastidio. No lo entiendes. Las personas con depresión pueden ser muy tercas y contradictorias. No podemos provocarlo ahora mismo. Cualquier detalle podría ser la gota que colme el vaso y lo lleve al abismo. Me quedé atónita. ¿Se suponía que debía aceptar esta acusación infundada por el bien del frágil estado mental de Marcus? ¿Qué tenía que ver su desgracia conmigo? ¿Por qué mi vida y mi carrera debían pagar las consecuencias? Vi un destello de ira e incomodidad en su rostro al escuchar el mensaje de voz burlón de Marcus. Pero al final, decidió defenderlo. Luego, se dio la vuelta y se marchó. 3 días después, Isabel trajo a Marcus a la oficina del decano para esperarme. Cuando llegué, el decano intentó mediar de inmediato. Leo, ¿por qué no te disculpas con el señor Thorne? Así podremos sentarnos y hablar de esto. Aferrándome a un último atisbo de esperanza, llevé a Isabel aparte. He buscado en mi alma, Isabel. No hubo motivos egoístas. ¿Por qué no me crees? La cirugía tiene riesgos. No soy un dios. Con aspecto exhausto, se llevó una mano al abdomen con frialdad. Tienes un motivo, dijo en voz baja. Nuestro hijo nonato. En su mente, el hijo que habíamos perdido se había convertido en mi motivo de asesinato. Solté una risa amarga y ahogada. ¿Por qué me insultas así? Marcus observaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, disfrutando claramente del espectáculo. Isabel ni siquiera me miró. El silencio en la habitación era denso y doloroso. Todos esperaban mi disculpa. Sentía la garganta como si estuviera llena de algodón húmedo. No podía articular palabra. Al ver que no iba a ceder, el decano, un hombre de unos 60 años, hizo una reverencia de 90 grados ante Marcus e Isabel. Señor Thorne, señorita Isabel, en nombre del hospital, les pido disculpas por este incidente. Al instante, mis ojos se llenaron de lágrimas. Corrí a ayudar al decano a levantarse y miré a Isabel con enojo. Tras una larga y agonizante pausa, me obligué a hablar, las palabras me desgarraban la garganta. ¿Tienes que hacer esto tan feo, Isabel? Finalmente me miró, pero su mirada era fría y dura como el hielo. Una disculpa es solo una formalidad. Necesitamos la verdad. ¿Nosotros? Hablaba como representante legal de Marcus o como miembro de su familia. Dicho esto, dejó un aviso legal en el escritorio del decano y se marchó con Marcus. Para evitar cualquier aparente conflicto de intereses, había organizado personalmente todos los materiales y asignado a un asistente competente de su firma para ayudar a Marcus a presentar la demanda. Así es como se siente tener una aguja de acero clavada en el corazón. El dolor era indescriptible.
El decano se sentó pesadamente, suspirando mientras los veía irse. Los colegas abarrotaban el pasillo, observando con curiosidad el desarrollo del drama. Bajo su escrutinio, me sentí completamente expuesta, completamente desnuda. Me retiré a toda prisa, suspendida de mis funciones y puesta bajo investigación. Tuve que quedarme en casa para evitar el acoso en línea y la humillación pública. Pero no me quedé de brazos cruzados. Durante el mes siguiente, mientras esperaba los resultados oficiales, realicé mi propia investigación exhaustiva. Un mes después, se publicaron los resultados de la revisión interna del hospital y de la evaluación independiente por negligencia médica. Con el informe de la evaluación en la mano, Isabel finalmente llegó a casa. Dudó en la puerta, sin atreverse a entrar. Nuestras miradas se cruzaron en el umbral. La mujer que había amado, que una vez fue radiante como una rosa, ahora lucía agotada y apagada. Tras un largo instante, rompió a llorar y corrió a mis brazos. Leo, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. ¿Podrás perdonarme alguna vez? ¿Qué me pedía que perdonara? ¿Perdonarla por haber cruzado los límites con Marcus? ¿Perdonarla por haber permitido que usaran el recuerdo de nuestro hijo como arma en mi contra por el hijo de otra persona? ¿Perdonarla por calumniarme e insultarme sin fundamento? ¿Por quedarse de brazos cruzados mientras me humillaban públicamente y luego aumentar mi dolor? Un dolor sordo me latía en el pecho. La aparté de mí sin piedad y le entregué un acuerdo de divorcio. Sin siquiera mirarlo, lo rompió en pedazos, sus llantos se convirtieron en sollozos incontrolables. Leo, no al divorcio. No me divorciaré de ti. Isabel, es demasiado tarde. La última vez que la vi llorar así fue hace años, después de que Marcus la dejara. Desde que me enamoré de ella, nunca la había visto tan destrozada. Instintivamente, levanté la mano para consolarla. Al ver mi movimiento, un destello de esperanza iluminó sus ojos mientras esperaba que la abrazara. Pero apreté el puño y dejé caer la mano a un lado, con la expresión vacía. La luz de sus ojos se apagó al instante. Parecía un animal abandonado y extraviado. Di un paso atrás y ella avanzó paso a paso, hasta que me acorraló contra la pared. Me abrazó fuerte, apoyando su rostro surcado de lágrimas contra mi pecho, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Aún así, suplicaba desesperadamente, sus palabras amortiguadas por mi camisa. Leo, lo siento. De verdad que lo siento mucho. Por favor, deja de enojarte conmigo. Dame otra oportunidad, ¿vale? ¿No quedamos en tener un bebé después de que todo esto terminara? Me miró con tanta sinceridad como si yo fuera la única persona en su mundo. En el pasado, habría hecho lo que fuera, habría dado mi vida por esa mirada. Pero ahora, no podía olvidar que, apenas unos días antes, solo Marcus había llenado su corazón y sus pensamientos. El Leo que tanto la había amado murió en el momento en que me acusó de asesinato. Se puso de puntillas, intentando besarme. Sus frías lágrimas humedecieron mi rostro, pero no eran tan frías como mi corazón, al que había herido tan profundamente. La aparté de nuevo. Forcejeó conmigo, en el forcejeo, tiró sin querer nuestra foto de boda de la pared. La foto, mi favorita, con la inscripción, "Mi amor es eterno", cayó al suelo y se hizo añicos, igual que nuestro matrimonio. Mi amor se fue para siempre, Isabel, dije con voz apagada. ¿No lo ves? Mi corazón es como ese cristal roto. Lo rompiste con tus propias manos, y no hay forma de arreglarlo. Se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado, mirándome con el rostro bañado en lágrimas, completamente perdida. Entonces, una idea pareció asaltarla. Empezó a rebuscar en los cajones, hasta que finalmente encontró un tubo de pegamento. Se arrodilló en el suelo como una devota en un santuario, intentando desesperadamente recomponer los irreparables fragmentos de vidrio. Incluso cuando los bordes afilados le cortaron los dedos y empezó a sangrar, parecía ajena a lo que pasaba. Los fragmentos de vidrio se mancharon con su sangre. Furiosa, aparté el marco roto de una patada. Isabel, basta. Si sabías que este sería el resultado, ¿por qué lo hiciste? Nuestro matrimonio se acabó. Sus manos manchadas de sangre temblaban mientras me miraba, suplicando con lástima. Leo, ¿puedes consolarme? Me duele.
Me duelen las manos y el corazón. Estaba limpio con él. Nunca hice nada que te traicionara. Simplemente no podía dejarlo pasar, y él estaba realmente en un estado lamentable. Me desviví por terminar su caso antes. Nunca esperé que pasara nada de esto. Sé que Isabel no hizo trampa. Tiene sus principios, pero también su corazón. Cuando amas a alguien, aunque no lo digas, tus ojos te delatan. Había visto la profunda atención que le dedicó a Marcus. Lo conocía de sobra. Desde que regresó a su vida, su corazón se había inclinado, sin saberlo, a su favor. Isabel, creo que no te acostaste con él, dije en voz baja. Pero no puedo aceptar un corazón indeciso. Ya que no puedes dejar ir tus sentimientos por él, ¿por qué no los enfrentas? Ve y quédate con él. Él también está soltero ahora. Negó con la cabeza frenéticamente. Leo, ¿ya no me amas? ¿Por qué te divorciarías de mí por algo tan insignificante? Para ella, todo esto, mi humillación pública, mi crisis profesional, mi devastación emocional, era solo algo insignificante. Mi corazón había dolido durante tanto tiempo que ahora, en ese momento, me sentía extrañamente tranquila. Le pregunté, si pudieras volver a empezar, ¿seguirías con él? La miré con ternura una última vez, con el corazón lleno de una dolorosa mezcla de esperanza y angustia. Pensé, si dice que no, si dice que me elegiría, le daré otra oportunidad. Sabía que no debía, pero, maldita sea, no pude evitar sentir esa punzada de ternura. En ese momento, sonó su teléfono. Era Marcus. Isabel respiró hondo y rechazó la llamada. Pero el teléfono no dejó de sonar. Me miró con expresión suplicante, pidiendo ayuda o permiso. Movía los labios como si quisiera decir algo, pero no le salían las palabras. Mi mirada se volvió fría. Si quieres responder, respóndelo. No vengas a culparme después si pasa algo. Como si la hubiera perdonado, contestó rápidamente la llamada. ¿Qué? Bueno, enseguida voy. Su rostro era una imagen de pánico y caos. Leo, Marcus saltó de un edificio y está en el hospital. Volveré pronto, espérame. La vi salir corriendo por la puerta, sintiéndome completamente desesperanzada. Ya no importaba si regresaba o no. Ya no tenía un hogar al que regresar. Debía haberlo previsto desde el principio. Isabel y yo llevábamos 3 años casados, pero yo llevaba casi 10 enamorado de ella. Cuando me enamoré de ella, estaba ocupada persiguiendo a Marcus. Después de conquistarlo, sufrió un grave accidente de coche y estuvo a punto de quedar paralizada. Sin decir palabra, Marcus siguió adelante y se casó con otra. Isabel no pudo soportar el dolor y rechazó el tratamiento. Renuncié a una prestigiosa oportunidad de continuar sus estudios para estar a su lado, ayudándola con la rehabilitación día y noche. Cuando por fin pudo volver a caminar, nació Daniel, el hijo de Harry. Empezó a beber mucho todas las noches, y yo era quien se quedaba en el bar con ella, la llevaba a casa cuando estaba borracha y le preparaba la sopa para la resaca. Le ofrecí consuelo y apoyo, sin esperar nada a cambio. Una noche de borrachera, mientras me iba, me agarró del brazo y me dijo, «No te vayas». Se inclinó para besarme. La esquivé, mirándola a los ojos nublados. «Isabel, ¿quién soy?» «Leo», susurró. Desde que supo quién era, ya no la evité. Esa noche se entregó por completo a mí. A la mañana siguiente, se despertó en mis brazos, suave y en paz. Era una escena que había soñado durante años. Empezamos a salir y finalmente nos casamos. Pensé que por fin había encontrado mi felicidad para siempre. Hasta que Marcus, tras perder a su esposa, sufrió una depresión y contactó a Isabel. Una foto de él con las muñecas cortadas la hizo llorar. Entendí su dolor. Así que, cuando le pidió a Isabel que se encargara de la disputa de bienes de su difunta esposa, no me opuse. Para ayudarlo, Isabel estaba siempre ocupada. Cuando me ponía un poco celosa, me rodeaba el cuello con los brazos y se hacía la linda. «Cariño, cuando termine con este caso, pasaré todo mi tiempo contigo. Entonces podremos tener un bebé». Y cada vez le creía, hasta que empezó a pasar las noches en su despacho por su caso.
Cariño, él es solo tu cliente, no tu marido. Y tú no eres la madre de su hijo, diría yo. Se frotaba las sienes con impaciencia. ¿Puedes dejar de armar un alboroto? Ya estoy agotada. Estaba preocupada por ella, pero ella lo veía como una molestia. No le gustó que mencionara a Marcus y Daniel, así que dejé de hacerlo. Pero no fue suficiente. Estaba tan ocupada con el caso y cuidando a Daniel cuando estaba enfermo que ni siquiera se dio cuenta de que estaba embarazada. Daniel le dio la gripe, y con el exceso de trabajo que tenía, su cuerpo no la soportó. Nuestro primer hijo se fue, así como así. Ni siquiera descansaba bien, así que se dedicó a trabajar para Marcus. Perdí los estribos con ella por primera vez, gritándole sobre sus prioridades y su falta de límites. Esa niña perdida se convirtió en una espina clavada en mi corazón. Una espina que luego usó para acusarme de asesinato, alejándose cada vez más de mí. Nuestros 3 años de matrimonio no significaron nada comparado con Marcus. La investigación limpió mi nombre, pero el intento de suicidio de Marcus me puso de nuevo en el punto de mira. Pasé de ser un supuesto asesino a ser el otro hombre que había arruinado una trágica historia de amor. Desconocidos en línea me aconsejaron que dejara ir, diciendo que la persona no amada siempre es la tercera. Era tan absurdo que casi daba risa. Mirando el archivo de pruebas que tenía en la mano, sonreí levemente. Llamé a Isabel una última vez. Marcus te está utilizando, Isabel. Aléjate de él si no quieres arruinar tu reputación. Dudó un momento. Cariño, esperaré a que mejore un poco y luego volveré a casa. Colgué. Es imposible salvar a alguien decidido a autodestruirse. Si quería saltar al fuego, era su decisión. Llevé las pruebas que había recopilado a Simon, el cuñado de Marcus. Al principio me miró con desprecio. Doctor Vance, en lugar de intentar recuperar a su esposa, ¿por qué acude a mí? Sabía que me menospreciaba. Un hombre que ni siquiera puede conservar a su propia esposa es un inútil. ¿No quieres saber cómo murieron realmente tu hermana y tu sobrino?, pregunté con calma. Simon se quedó paralizado, con la mano en la puerta. Su respiración se aceleró. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que parece, dije. Dejó de lado su actitud desdeñosa y me invitó a pasar. Fui directo al grano y le entregué el expediente. Le temblaban las manos al leer mis hallazgos, y sus ojos se enrojecieron con una mezcla de dolor y rabia. Ese maldito bastardo causó la muerte de mi hermana y mi sobrino. Cuando Marcus rechazó a los terapeutas profesionales que le recomendé para su depresión, empecé a sospechar. Lógicamente, un esposo en duelo no ignoraría el bienestar de su propio hijo. Debería haber cooperado con el tratamiento por el bien de Daniel. Pero, en cambio, centró toda su energía en Isabel, quien terminó preocupándose por Daniel más que su propio padre. Daniel se convirtió en una herramienta para que Marcus se ganara la compasión y la atención de Isabel. Mi sospecha se intensificó tras la muerte de Daniel. La cantidad de hemorragia interna que sufrió no era coherente con una lesión sufrida inmediatamente después de ser atropellado. Tenía la fuerte sensación de que Daniel había sufrido una grave lesión abdominal antes del accidente. Le pedí a un amigo que revisara las imágenes de vigilancia. Solo captaban el momento en que Daniel fue golpeado y arrojado. Poco después, Isabel y Marcus llegaron en pánico. No sospeché de Isabel. Ella amaba de verdad a Daniel. Pero tras la muerte de Daniel, Marcus dirigió toda su ira hacia mí, mientras guardaba silencio absoluto sobre el conductor que se dio a la fuga. Se descubrió que el coche no estaba registrado y que su dueño original había fallecido. Viendo las imágenes una y otra vez, me di cuenta de que el ángulo y la velocidad del coche no deberían haber causado lesiones tan catastróficas. Había demasiadas coincidencias. Mi primer pensamiento fue Marcus. Ya le había advertido a Isabel que su comportamiento no me parecía bien. ¿De verdad tiene Marcus depresión? Si de verdad le importara, no seguiría amenazando con suicidarse, le dije. Pero ella siempre lo disculpaba. Hablé con la maestra de Daniel, quien me dijo que le preocupaba que el propio Daniel pudiera tener depresión y problemas de sonambulismo, preocupaciones que Marcus había descartado varias veces. Sus compañeros habían oído a Daniel murmurar en el baño. No quiero que esa mala mujer sea mi madre. Ella mató a mi madre.
La mujer mala a la que se refería era Isabel. La madre de Daniel, Clara, tenía una cardiopatía congénita. Al momento de su muerte, Isabel y yo éramos muy unidos, y ella había cortado todo contacto con Marcus. ¿Por qué Daniel pensaría que Isabel había matado a su madre? La autopsia de Daniel confirmó mis sospechas. Había recibido un fuerte golpe en el abdomen antes del accidente de coche, que solo le fracturó las costillas y empeoró su estado. Lo más terrible fue que se encontró en su organismo una gran cantidad de fluoxetina, un antidepresivo. Incluso si el coche no lo hubiera atropellado, probablemente habría muerto por una sobredosis. Dicen que un tigre no se come a sus cachorros. Pero empecé a cuestionarlo todo sobre Marcus, incluida la muerte de su esposa. Por eso fui a ver a Simon. Al principio, Simon creyó que la muerte de su hermana fue accidental. Pero empezó a sospechar cuando Marcus le impidió ver a Daniel y se opuso a que administrara el patrimonio de Clara. Marcus se había acercado a Isabel, una reconocida abogada especializada en litigios sucesorios, haciéndose pasar por un esposo devoto y afligido. Lo irónico era que quien realmente sufría de depresión era Daniel. Marcus fingió su propia condición para ocultarla de su hijo, obligándolo a tomar antidepresivos para que Simon no se enterara. ¿Por qué no acudiste a la policía con esto antes?, preguntó Simon, confundido, mirando las fechas en mis notas de investigación. Solo sonreí. Antes de que llegaran los resultados de la autopsia, podría haber usado esta prueba para limpiar mi nombre. Pero sabía que Isabel había sido engañada, y no quería que su carrera y reputación se vieran perjudicadas por una investigación de asesinato. Fue mi último acto de amor por ella. Por desgracia, ella no pudo verlo. Una vez que le di la información a Simon, me marché. Lo que él hiciera con ella era asunto suyo. Sabía que Marcus creía que aún tenía el control. Su salto desde el edificio fue calculado. Una vez que se demostró mi inocencia, la mafia en línea necesitaba un nuevo objetivo, y naturalmente se volvieron contra él. Organizó el salto para recuperar la simpatía del público y mantener a Isabel a su lado, sin esperar que la autopsia revelara la verdadera causa de la muerte de Daniel. Pero eso no le impidió regodearse. Me envió otro vídeo, este de él en su cama de hospital, llorando patéticamente a Isabel. Es todo culpa mía, gimoteó. No le presté suficiente atención a la salud mental de Daniel. No tenía ni idea de que estaba deprimido y me robaba la medicación. ¿Qué excusa tan descarada? Aún así, Isabel cayó en la trampa. El pasado es el pasado, Marcus. Mira hacia adelante, todo estará bien, lo consoló. Él le tomó la mano, mirándola fijamente a los ojos. Siempre estarás conmigo, ¿verdad, Isabel? Ella asintió levemente. Haré todo lo posible por demostrar tu inocencia a la policía. Su tono era extraño, pero estaba demasiado aturdido como para preocuparme. Marcus, en cambio, estaba triunfante. Me envió un mensaje. Isabel dijo que siempre estará conmigo. Cree que soy inocente. Nunca me vencerás. No me molesté en responder. Solo respondí, ojalá puedas reírte después. Isabel no volvió a casa en 3 días. Cuando por fin apareció en la puerta, la miré con frialdad y le entregué de nuevo los papeles del divorcio. Divorciémonos. Si no estás de acuerdo, iremos a juicio. Me miró en shock. ¿De verdad hemos llegado a esto? Es solo un cliente. No lo defenderé más. Negué con la cabeza. Terminamos. Sus ojos se enrojecieron. Tras un largo silencio, susurró, maté a su madre. Solo quería compensarlo. No sé por qué terminó así. Me quedé atónito. ¿Dijiste que mataste a Clara? Un escalofrío me recorrió la espalda. La mujer que tenía delante me parecía una completa desconocida. Solo la vi una vez, confesó con voz temblorosa. Fue ella quien me tendió la mano. No esperaba que sufriera un ataque repentino y muriera. La rabia me hervía por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Sabías desde el principio que Marcus golpeaba a su hijo? ¿Ocultaste la verdadera causa de la muerte de Daniel y me culpaste a propósito? Podía aceptar que no me quisiera, pero no podía aceptar la acusación injusta. Se aferró a la camisa.
Si te digo que solo me enteré por el informe de la autopsia, ¿me creerías? Negué con la cabeza débilmente. Isabel, ¿cómo puedo confiar en ti? Tú y él insistieron en que yo causé la muerte de Daniel. ¿Nunca te preguntaste por qué Marcus se negó a una autopsia? ¿No sospechabas? ¿O estás tan enamorada de él que creerás ciegamente todo lo que diga? Se cubrió la cabeza, llorando desconsoladamente. Dijo que no quiso golpear a Daniel, que simplemente perdió el control. Dijo que no sabía que Daniel había tomado las pastillas. Estaba tan arrepentido que intentó saltar de un edificio. ¿Se suponía que debía quedarme de brazos cruzados viendo morir a toda su familia? Nunca imaginé que me estuviera mintiendo todo este tiempo. Me usó. La gente que te da lástima suele tener rasgos que desprecias, le recordé lentamente. Cuando estabas a punto de quedarte paralizada, te dejó sin decir palabra para casarte con otra. ¿Qué te hizo creer en él esta vez? Finalmente me contó la historia. Clara descubrió que Marcus tenía una aventura y creía que la otra mujer era Isabel. Clara programó una reunión con Isabel con el pretexto de una consulta legal. Cuando Isabel se dio cuenta de que la acusaban, explotó. Si no hubieras intervenido entonces, Marcus y yo ya tendríamos una familia. Mali, furiosa, abofeteó a Isabel y juró arruinar su reputación. Isabel se marchó, pero Mali murió esa noche de un infarto. Isabel, consumida por la culpa, creía que sus palabras de enojo habían causado la muerte de la mujer. Por eso me lo ocultó, intentando expiar su culpa ayudando a Marcus. Ahora todo tenía sentido. El día que llegó a casa con una marca roja en la cara, la noche que se emborrachó en el bar tras enterarse de la muerte de Mali. Ella guardaba este secreto y no confiaba lo suficiente en mí como para compartirlo. Este matrimonio que se hundía era culpa suya. Sus lágrimas ya no me inspiraban compasión. La policía arrestó a Marcus en el hospital. Encontraron el diario de Daniel escondido en su cama. En él, escribía sobre las palizas de su padre, sobre la inexistencia de culpa de Isabel en la muerte de su madre y sobre cómo su padre lo engañó para que tomara las pastillas que le permitieron volver a ver a su madre. Entonces, la secretaria de Mali se suicidó, dejando una nota en la que confesaba que era amante de Marcus y que había conspirado con él para asesinar a su esposa y manipular a su hijo. Isabel era su escudo, y yo, su chivo expiatorio. Finalmente comprendió el dolor que había sufrido. Leo, si pudiera volver a empezar, me alejaría de ellos, exclamó. No, jamás me habría enamorado de él. Solo te habría amado a ti. Obtuve la respuesta que buscaba, pero ya era demasiado tarde. No hay imprevistos en este mundo, Isabel. Mientras revisaba los papeles del divorcio, su cuerpo se desplomó repentinamente y se desmayó a mis pies. Una sensación de inquietud me invadió mientras la llevaba de urgencia al hospital. Mientras la examinaban, abrí su teléfono. Estaba inundado de insultos, mucho peores que cualquier cosa que hubiera recibido. Había confesado en línea haber protegido a un asesino. Pero en lugar de ignorar los comentarios, había respondido a todos y cada uno de ellos, admitiendo con sinceridad sus errores y permitiendo que desconocidos la atacaran verbalmente como forma de penitencia. No lo entendí hasta que salió el médico. Señor Vance, su esposa tiene 2 meses de embarazo, pero su estado es inestable. Creí haberlo escuchado mal. Tomé el informe y la imagen de esa pequeña vida dentro del vientre de Isabel me dolió profundamente. Cuando la sacaron de la habitación, tenía lágrimas en los ojos. Leo, nuestro bebé, ha vuelto. La miré y con gran dificultad, pregunté, ¿de quién es? Su rostro, ya pálido, palideció como una sábana. Leo, es nuestro bebé, ¿no lo quieres? Sonreí con amargura. ¿Era este niño realmente mío? Y si lo fuera, ¿qué pasaría entonces? Su existencia solo sería un recordatorio constante de estos días dolorosos y desconfiados. Otra espina en mi corazón, igual que el primer hijo que perdimos. Isabel, nos vamos a divorciar. Es mejor interrumpir el embarazo mientras aún es pronto. Cerró los ojos, con lágrimas corriendo por sus sienes. Es el fruto de nuestro amor, susurró, incapaz de terminar la frase, recordando cómo una vez había llamado a nuestro primer hijo solo una masa de células. Bien, dijo finalmente, divorciémonos.
Era raro que cediera tan fácilmente. Pagué por adelantado sus gastos médicos. Programemos la cirugía en un par de días, dije, intentando ser práctico. Ocúpate de tus propios asuntos, replicó ella, con una voz repentinamente feroz. Soy la madre, yo decidiré si se queda o se va. No podía entender su insistencia. ¿Por qué la gente solo aprende a apreciar las cosas cuando se van? Antes de que le dieran el alta, sufrió un aborto espontáneo. Fui a ver al niño, nuestro hijo, y le di un entierro digno. Mi último vínculo con Isabel se rompió por completo. Cuando terminó el periodo de reflexión del divorcio, nos vimos frente a la oficina de asuntos civiles. Estaba mucho más delgada. Leo, ¿de verdad no hay vuelta atrás?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Apreté los labios y entré directamente a la oficina sin decir palabra. Con el sello oficial, nuestra desgarradora historia de amor finalmente llegó a su fin. Retomé mi viejo sueño y me fui al extranjero para continuar mis estudios. Más tarde, supe que Isabel había defendido con fiereza los casos de Daniel y Clara en los tribunales, ayudando a llevar a Marcus y a su cómplice ante la justicia. Decían que a menudo se quedaba sola junto a una lápida durante horas. Una tarde lluviosa, años después, nos cruzamos en una calle tranquila. Ya éramos desconocidos, y ninguno de los dos se detuvo ni siquiera reconoció la presencia del otro. Seguimos caminando.